Se están complicando aún más los casos por la trágica muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario antes de arrancar de lleno en Puerto Rico, porque mientras ya comenzó el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, el proceso contra su hija, Antoniesca Avilés Cabrera, acaba de sufrir un freno importante en el Tribunal de Aybonito. Les tengo información veraz y actualizada en la edición de hoy. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Feliz inicio de semana a todos ustedes. El inicio del juicio contra Antoniesca Avilés Cabrera, una de las acusadas por el asesinato de Gabriela Nicole, fue pospuesto este lunes para que la defensa y la fiscalía resuelvan varias controversias relacionadas con el descubrimiento de prueba y el intercambio de evidencia. Durante la audiencia de este lunes, ambas partes acordaron reunirse el próximo 12 de mayo para atender los documentos pendientes y revisar material que, según la defensa, todavía falta por recibir. De hecho, las vistas pautadas para el 5 y el 11 de mayo quedaron sin efecto. Pero antes de darles más información, como siempre, me gustaría pedirles su ayuda para seguir investigando e informando sobre temas importantes para nuestra comunidad. Necesito un pequeño favor que haría una gran diferencia. Simplemente regálenme un me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para no perderse ninguno de mis informes. También puede seguirme en esta cuenta de TikTok para recibir siempre información actualizada. Con su ayuda podremos seguir informando con veracidad y responsabilidad. Como les comentaba, la defensa de Antoniesca, representada por abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, insistió en que este tiempo adicional es necesario y saludable, tomando en cuenta la magnitud del caso. Se habla de 64 testigos, muchos de ellos profesionales, entre agentes de la policía y personal del Instituto de Ciencias Forenses, además de una gran cantidad de documentos y videos. A la par, la Fiscalía presentó un recurso para que el juez reconsiderara una moción presentada por la defensa sobre imputabilidad, pero el juez Juan Reyes Colón adelantó por escrito que responderá en la misma línea, por lo que ese asunto no se discutió en sala. Y mientras eso ocurre con Antoniesca, el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, su madre y coacusada, ya comenzó. En ese proceso ya declararon los primeros agentes de la policía y la defensa de Elvia sostiene que desde el arranque han salido a relucir omisiones, inconsistencias y cuestionamientos sobre cómo se manejó la investigación. Pero ¿qué nos dice este choque procesal sobre la solidez del caso? ¿Es normal que un juicio se posponga por disputas en el descubrimiento de pruebas? ¿Y qué implicaciones puede tener que el proceso contra una coacusada avance mientras el otro todavía enfrenta asuntos pendientes? Vamos a analizarlo de inmediato con el profesor Jorge Toledo Reina, abogado y ex juez puertorriqueño. Profesor Jorge Toledo Reina, como siempre, un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Profesor, desde el punto de vista legal, en el caso de Elvia Cabrera Rivera, ¿qué le dice el arranque de un juicio por jurado en un caso de esta magnitud y con una lista tan amplia de testigos, 64? Bueno, la realidad es que es un caso complejo, tiene muchos testigos, ya arrancó, que es lo importante, va a tomar tiempo. Siempre adelanto que el Ministerio Público anuncia 60 y tantos testigos, no tiene que usar todos los testigos que tiene en la lista de la acusación. Hay testigos que a veces son estipulados, quiere decir que la defensa estipula que de declarar el testigo declararía tal cosa y por lo tanto no tiene ya que declarar. Eso es lo que se llaman acuerdos probatorios. O hay veces que sencillamente el Ministerio Público con X cantidad, el número que entienda, somete el caso, pero entonces los testigos que no utilizó los tiene que poner en disposición a la defensa.
porque si no los pone a disposición de la defensa, entonces se presume que tenían prueba adversa al Ministerio Público y así hay que informarse al jurado. Es un caso que va a tomar tiempo, definitivamente va a tomar tiempo. Cada testigo tiene un contrainterrogatorio, todo depende de la magnitud y del testimonio de cada uno. Mm. Y cuando una persona se declara no culpable en un caso como este, especialmente al inicio del juicio, ¿qué implica realmente esta alegación dentro del proceso legal? Bueno, lo que pasa es que la declaración de no culpabilidad tiene que venir antes del inicio del juicio. Pues esa es la primera pregunta que se le hace al imputado, ¿cómo se declara? La declaración de no culpable, lo que el imputado, en este caso la acusada, la señora Elvia Cabrera, lo que está diciendo es, no, yo soy inocente, aquí no se está hablando de inocencia, es que yo entiendo que no soy culpable del delito que me imputa. Y por lo tanto, quien tiene que probar más allá de duda razonable que yo cometí este delito es el Ministerio Público, es la Fiscalía. La no culpabilidad lo que está queriendo decir es, yo no soy culpable, si ustedes entienden que soy culpable, me lo tienen que probar, más allá de dudas razonables. Y un punto interesante, profesor, me llamó mucho la atención la composición del jurado, ver más Ajá. mujeres que hombres. ¿Qué tan importante es en términos legales la composición del jurado en un caso de alto perfil como este? Bueno, en términos legales no debería. Para ser jurado, el género, el sexo, la edad, es la establecida por ley en el caso de la edad. Cuando yo digo no debería, es que la evaluación de una prueba no tiene que ser distinta porque quien la evalúe sea un hombre o una mujer. Ahora, en la realidad social, pues sí, eso puede afectar. Todo va a depender de la prueba. Hay personas que dicen, pues si hay más mujeres es favorecedor para la mujer que es acusada porque es una mujer. Cuidado que en este caso también es una mujer la víctima, la que muere. O sea, no hay una guía que diga que si es más mujeres o más hombres va a pasar eso. Todo va a depender de los testigos, de la prueba que se desfile, de la convicción con que declaren los testigos o la no convicción y que haya dudas, etcétera. Ahora, profesor, usted me mencionó efectivamente que este caso podría extenderse por varios meses, pero con esta Sí. situación, ¿qué retos enfrenta, digamos, la fiscalía, la defensa y el propio jurado? Bueno, muchos. Para el Ministerio Público es un reto grande, un caso con muchos testigos y que se extienda, porque no sabemos qué puede pasar durante los meses, ¿verdad? Esperemos, protejamos la vida de cada cual, pero tú no sabes si uno de los testigos se enferma o si tiene una condición o tiene que irse del país y entonces hay que tratar de buscarlo para que regrese o que alguna de las personas que sean testigos pues fallezcan. Esperemos que eso no ocurra. Lo doy como ejemplo. O sea, el tiempo puede crear una serie de situaciones y para el Ministerio Público es un reto poder llegar en todos estos meses sin que esa prueba se altere. Para la defensa, más todavía es otro reto. ¿Por qué? Pues porque obviamente el tiempo que va pasando, y es como si tú me dijeras qué es más retante, armar un rompecabezas de 10 piezas o de 1.000 piezas. Pues obviamente la de 1.000 piezas, porque en el camino se te puede perder una, se te puede caer una debajo de la mesa, no entiendes dónde está la otra. Y para el jurado es uno de los retos más grandes por la memoria, porque ese jurado tiene que tratar de mantener claro lo que declara cada testigo y que pasa el tiempo y que la memoria no vaya borrando esos testimonios, porque si el testigo uno contradice lo del testigo 68, pues eso es parte que tiene el jurado que evaluarlo, o si condiciona y dice lo mismo. O sea que definitivamente sí lo es un gran reto. Y profesor, un punto que llamó mucho la atención fue lo que hizo el juez antes de empezar el juicio, que fue desautorizar a un fiscal por no poder estar disponible todos los días del juicio. ¿Qué tan importante es este requisito para la buena marcha del proceso? Bueno, mire, nosotros tenemos una regla, que es la regla 607 de evidencia, que establece que el juez tiene amplia discreción sobre el control de los procesos en sala. Claro, el juez no puede decidir qué fiscal va o qué fiscal no va, eso es cierto. El juez no puede decidir qué prueba se presenta primero o se sienta después, pero sí el juez puede establecer unas reglas de juego de orden. En este caso, entiendo que el juez lo que quiso indicar fue no desautorizar al fiscal, es decir, mire que usted no puede ser fiscal en este caso porque no puede estar todo el tiempo.
y entrando un fiscal unos días y llegando otros y otros no viniendo ante un jurado, se puede dar una imagen como de desorganización. Amén, amén, que ese fiscal que faltó hoy, cuando venga mañana, por más grabación que escuche o por más video que vea por televisión de lo que pasó el día anterior, no es lo mismo que estar presente. Yo creo que más que nada el juez lo hizo por mantener un control y una organización en el proceso. Y sin entrar a valorar, profesor, la prueba en este caso, ¿qué debe observar el público en los primeros días de un juicio para entender cómo marcha el proceso? ¿Qué elementos permiten evaluar si en efecto un juicio comenzó de manera ordenada y sólida desde el punto de vista legal? Pues eso mismo que tú dices, o sea, si el público va a ver el juicio por transmisión, pues obviamente tiene que ver cómo se comienza, cómo se desarrolla. En este caso, pues se desarrolló de una manera muy normal. Se han presentado, entiendo yo, que hasta el momento dos testigos se presentaron el primer día. Que estén los testigos que el fiscal indica, no que vamos a sentar a Juan Pérez y Juan Pérez no llegó, Juan Pérez no vino, entonces tiene que sentar otro, que haya el espacio para que la defensa haga preguntas. El público hay veces que se pregunta por qué cuando, y eso lo quería traer, por qué cuando hay unas objeciones, que eso es una figura en derecho muy válida, donde una parte objeta pregunta de otra porque entiende que esa pregunta va a traer una evidencia que no es admisible. Si has visto el caso, tú notarás que cuando va a llegar las objeciones, en muchas ocasiones las discuten en el estrado y apagan el micrófono. Esto se hace porque la discusión de una objeción es un aspecto de derecho que el jurado no tiene que entrar. El jurado no tiene que evaluar si esa pregunta se admite o no se admite. Es el juez. Entonces el juez toma la providencia de apagar los micrófonos y de hacerlo acá al frente para que el jurado no escuche la razón de la objeción, para que no se contamine con una discusión. Una vez el juez dice al lugar, quiere decir que la pregunta no se puede hacer, o no al lugar, quiere decir que se puede hacer, eso sí el jurado lo puede oír. El juez determina la evidencia, el jurado juzga los hechos. Y cuando los primeros testigos son agentes que atendieron la escena, ¿qué función tienen estos testimonios dentro del caso del Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público hay diferentes formas de presentar un caso. Cada fiscal tiene su método de acuerdo al caso. Hay fiscales que presentan primero al testigo principal y luego vienen los agentes del orden público. Hay otros fiscales que presentan los agentes del orden público para ir dando una periferia. Recuerda que un caso, los testigos van a ir girando a lo que se llama un macroevento. Si esto sin yo meterme en prueba, pero obviamente en el caso de doña Elvia, igual que en el de la joven Antonia, es que el macroevento es la muerte de la joven Gabriela, el momento en que ella muere de la forma que muere. Entonces hay fiscales que primero presentan a gente de orden público para ir dando una periferia y luego llegar a lo que pasó. Hay otros que comienzan con lo que pasó. Es de acuerdo a la estrategia y a las al conocimiento de ese testigo. Hasta ahora han declarado dos agentes del orden público que lo que están llevando es como un trasfondo cronológico de lo que ocurrió desde la llamada al retén, qué llamada se tomó, quién la atendió. Y entiendo que ese es el proceso que está usando el Ministerio Público. Y en efecto, en cuanto a esos testimonios, he escuchado a la abogada de Elvia Cabrera Rivera, la licenciada Mayra López Mulero, hablar ya de inconsistencias en esos testimonios, especialmente en las notas que se tomaron. De manera general, cuando la defensa cuestiona omisiones en notas, profesor, o digamos informes o manejo inicial de la escena, ¿qué importancia puede tener esto dentro del el juicio criminal? Bueno, mira, sí la puede tener de acuerdo a cuál es la inconsistencia. Yo no voy a entrar en cuáles son las inconsistencias en este caso, pero por ejemplo, vamos a hablar de otro caso, de otra situación para que podamos entenderlo. Ujú. Usted tiene un caso donde esta persona indica que le asaltan y describe al asaltante como una persona alta, pelirroja y de tez muy blanca, con pecas. Y entonces ha dicho siempre que esa persona es así, pero al primer agente de la policía que la entrevista le dice que el asaltante es de tez oscura
mediano, llenito y de barba. Entonces, el agente de la policía toma eso en las notas y la defensa va a tratar de traer que la primera descripción que hizo la víctima no es acorde a la que da las demás. Y para eso esas notas son importantes. Si en las notas hay contradicciones, también van a ser traídas. Lo que pasa es que, repito, y me gusta usar esta metáfora, esto es como un crucigrama de 1000 piezas. Las piezas solas muchas veces no tienen sentido. A ti te colocan las piezas de un crucigrama sola y dicen que eso es cuando se van colocando que vas entendiendo. Y ese es el trabajo de la fiscal y el trabajo de la defensa también. Ahora, profesor, ¿cómo debe manejar un jurado en términos legales los choques entre la teoría de la fiscalía y de la defensa en esta etapa inicial del juicio? Bueno, es que el jurado no puede formarse criterios sobre los hechos todavía. O sea, el jurado tiene la labor de escuchar toda la prueba, hasta el último testigo. Por eso es que ese jurado se le indica que no pueden comentar con sus otros compañeros nada de la prueba durante el tiempo. ¿Por qué? Porque estarías discutiendo una prueba incompleta. Si tú me sientas a mí como jurado y me presentas un primer testigo que me dice que llegó al sitio de la escena y que encontró unos casquillos en el piso y un rastro de sangre en el otro, pues lo que tú me estás diciendo es que ahí hubo sangre y hubo casquillos, pero no me estás diciendo quién disparó a quién. No es hasta que sientas a los que son testigos para entender eso. Entonces, es muy temprano. El jurado no se puede formar nada, porque todavía no ha terminado la prueba. Fíjate que luego de que termine el último testigo y las partes informan, es que se le permite al jurado discutir el caso entre sí. Porque ya tienen todo el material, el equipo completo está en la bolsa. Pero, profesor, aunque Elvia Cabrera Rivera se declaró no culpable, ¿todavía ella puede llegar, digamos, a un acuerdo judicial con la fiscalía? Si nuestro sistema judicial, bajo la regla 74 del procedimiento criminal, permite que haya acuerdo entre las partes, incluso empezado el juicio, incluso cuando termine el último testigo, antes de que el juez o el jurado delibere, puede haber un acuerdo. La regla lo permite. Si lo hay o no lo hay, eso no es un asunto en lo que yo pueda entrar. Pero la realidad es que sí es permitido en cualquier etapa de los procedimientos antes de que recaiga el fallo del juez o el veredicto del jurado. Y entrando brevemente al caso de Antoniesca, se supone que hoy estaba supuesto a comenzar el juicio con la selección del jurado. Sin embargo, fue pospuesto debido a que la defensa y la fiscalía supuestamente necesitan más tiempo para resolver varias controversias relacionadas con el descubrimiento de prueba y el intercambio de evidencia. Desde el punto de vista procesal, ¿qué significa que se posponga el inicio de un juicio por controversias relacionadas con el descubrimiento de pruebas? Es que las partes no pueden entrar a un juicio si no tienen el descubrimiento de prueba finalizado. ¿Por qué? Porque cualquier acusado necesita saber cuál es la prueba que se va a usar en su contra para poder defenderse. Y de hecho hay un descubrimiento de prueba a la inversa. La fiscalía tiene derecho no tan amplio como la defensa, pero tiene la potestad de pedir una serie de documentos que se van a usar. Entonces, ¿por qué el juez, y muy bien hecho, no comienza el caso hasta que se haya hecho el descubrimiento de prueba? Porque tú te imaginas que durante el juicio la fiscalía presente una foto, un documento, un video que nunca se le haya descubierto a la defensa. ¿Cómo la defensa puede enfrentarse, como dice la Constitución, confrontar esa prueba que no la conocía? Entonces, el paso que está llevando este caso del juez es un paso. Los casos se ven cuando están listos. Verlos antes. ¿Qué haces tú cuando sacas? Y hago estos comentarios que pueden parecerle a nuestra audiencia un poco folclórico, pero entenderlo. ¿Qué haces tú cuando sacas el pastel del horno media hora antes? El pastel no está listo para ser comido. No, esto no es, o sea, un juicio no está hecho para que sea rápido y entretener al público. Estamos hablando de la libertad de un ser humano y de la dignidad de una víctima. Por lo tanto, el caso tiene que llevarse el procedimiento tal y como mandata la ley.
¿Y qué sucede si un documento no es entregado a tiempo? O si quizás se determina que cierto documento no fue entregado a una de las partes. Podría pasar varias cosas. Depende del documento y de la importancia. Puede ir desde que entonces hay que darle tiempo durante el juicio a la parte que no recibió eso para que la estudie. Puede ir que se prohíba que entonces se utilice el documento si no fue entregado. Puede ir que se le informe al jurado que ese documento puede presumirse como adverso, o si es un documento bien importante y obró una mala fe de parte del Estado de no entregarlo porque no lo quería entregar teniendo, puede llegar hasta la desestimación del caso. Mira lo importante que es eso. Por eso es importante que el juez en el proceso dé el espacio de que todos los documentos, y de hecho, antes de continuar, las reglas de Puerto Rico indican que aun si comenzado el caso, apareciera prueba nueva que el fiscal tuviese, tiene que entregarla. Bajo la 95B es el deber continuo de informar. Es el deber de las manos arriba, de cada una de las partes y de las manos sobre la mesa. Y estas disputas sobre el intercambio de prueba suelen ser normal en casos complejos como este, o quizás piensa usted que estos reflejan más bien deficiencias en la preparación del proceso. No, es normal en complejos y no complejos. Yo presidí una sala criminal como juez y siempre había controversia, en algunas menos, en otras más. Había menos si había menos prueba, había más si había esto, pero la única diferencia de esto que está ocurriendo ahora es que está siendo transmitido y que es un caso de notoriedad. Pero en muchísimos casos han ocurrido eso. De hecho, las reglas de procedimiento permiten que el juez cite, como está haciendo en estos casos, pistas para discutir el descubrimiento de prueba. Vistas para Totalmente. discutir eso. Y finalmente, profesor, estos son dos casos separados que se están llevando a cabo. Cuando hay procesos paralelos contra coacusados y coacusadas en hechos relacionados, ¿qué retos legales y estratégicos puede generar que un caso avance más rápido que el otro? Como son dos casos independientes, no necesariamente la prueba de un caso es prueba en el otro. Casi siempre la mayoría de las pruebas es la misma, pero puede haber una prueba que sea conducente en el caso de la joven Antoniesca y no esté en el caso de la señora Cabrera, o viceversa. Eh, los casos van a correr por su lado. Ahora, en términos reales, yo creo que el reto más grande que hay aquí es este, y yo quiero hacerlo bien claro. Habiendo una transmisión constante del caso de doña Elvia, toda persona que esté observando esa transmisión y sea convocada como jurado en el caso de Antoniesca, tiene que notificarlo y probablemente no pueda ser jurado. ¿Por qué? Porque tú como jurado no puedes entrar a juzgar unos hechos habiendo estado en contacto con una prueba, aunque sea del mismo caso, de los mismos hechos y de otro acusado, porque ya te has contaminado. Fíjate que el juez que está viendo el caso de doña Elvia no es el juez que está viendo el caso de Antoniesca. Mm. ¿Por qué? Porque se busca para la pureza de los procedimientos que el jurado que esté sentado en el caso de Antoniesca escuche esos dos testigos que tú escuchaste el primer día. Si los van a sentar en el caso de Antoniesca, lo que se busca es que en el de la joven Antoniesca ese jurado los escuche por primera vez ahí, no que los haya escuchado ya en una transmisión. Y ese es uno de los retos más grandes. ¿Cómo lograr que conseguir unos jurados que no hayan tenido contacto con esa transmisión? Ese precisamente iba a ser mi próxima pregunta. Sería entonces un reto bastante grande, especialmente en un pueblo como Aybonito. Es así, recuerda, claro, hay Bonito cubre otros pueblos que están alrededor, pero sigue siendo un entorno pequeño. Y, y recuerda que la población que va a ser jurado tiene que ser una población mayor de edad, tiene que tener unos requisitos específicos. Sí lo es, sí lo es. De hecho, esa es una de las primeras preguntas que se hace en la selección del jurado. ¿Usted ha estado en contacto con la prueba? Porque fíjate, no es lo mismo yo leer en las redes sociales que
o ver tu programa y que tú escuches que Eni diga que la testigo dijo tal cosa y que Eni dijo que la testigo declaró tal cosa. Bueno, pues yo ahí estoy escuchando lo que dice Eni, ¿verdad? Pero si lo estoy escuchando directamente del testigo, ya es que no es que yo haya tenido relación con el caso, es que te he escuchado la prueba directamente. Y eso me inhabilita, me inhabilita. Definitivamente es súper interesante. Estaremos pendientes de todo lo que suceda con relación a estos casos. Profesor Jorge Toledo Reina, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias a ti y estamos a tu orden siempre que lo necesites y a la audiencia también. Estamos hablando de dos procesos corriendo en paralelo, pero con ritmos muy distintos. Uno ya entró en el desfile de prueba ante jurado, mientras que el otro sigue atascado en disputas sobre evidencia, documentos pendientes y mociones clave de la defensa. Y eso, sin duda, vuelve a poner la lupa sobre la preparación del Ministerio Público, la estrategia de defensa y el manejo judicial de uno de los casos más seguidos y sensibles de Puerto Rico. La gran pregunta ahora es si estos retrasos y controversias son simplemente parte normal de un caso complejo o si revelan problemas más profundos que podrían pesar más adelante en sala. ¿Y usted cree que este aplazamiento en el caso contra Antoniesca responde a un proceso normal de revisión de prueba o le parece una señal de que todavía hay demasiados cabos sueltos en este caso? Deje su opinión en los comentarios, que yo estaré pendiente de leerlos, y comparta este video para que más personas se unan a la conversación. Y así terminamos el informe de hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo como siempre a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.